Muy buenos días, mis amados hermanos en la fe, mi familia creciente, mis amigos. Bendiciones multiplicadas para cada uno de ustedes. Que Dios los arrope con su manto santo. Padre, en el nombre de Jesús, te rendimos a ti y solo a ti, papá, todo el honor y toda la gloria que tú te mereces. Oh mi Dios, porque solo tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Te alabamos, Dios, te bendecimos, papá, y exaltamos tu presencia en nuestras vidas, Señor, y te llamamos milagroso, abre camino, el que cumple promesa. Te llamamos en esta mañana, Abba Padre, Abba Padre. Mis hermanos, y como siempre, agradecida del Señor por todo y por tanto. Gracias, papá. Te honramos, te bendecimos. Como dice el Salmo 25, que el que teme y honra a Jehová, Él le enseñará el camino por donde debe andar. Él le enseñará el camino que debe escoger. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dice el Padre, yo honro a los que me honran. Mis amados, y en el día de ayer comenzamos a dar unas pinceladas sobre la Biblia, porque ciertamente son pinceladas. Para hablar de este libro santo, nosotros necesitaríamos semanas, meses y quizás hasta años. Es un tema que no tiene fin realmente, porque la Biblia es atemporal, pero también es un tema muy apasionante para mí. Yo dije que estaría 2 días hablando, pero yo creo que voy a tener que extenderme. Mis hermanos, y en esta semana estaremos como en un pre-kinder. Sé que aquí hay mucha gente que sabe Biblia. Yo sé que me escuchan pastores y gente que son verdaderamente conocedores de la palabra. Pero hoy estamos en un pre-kinder por amor a los nuevos creyentes, por amor a los nuevos bautizados, por amor a los hambrientos y sedientos. Y dice Jesús allá en Juan capítulo 7, verso 37, dijo Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba. Bendito sea el Señor, porque Jesús es la fuente, hermano. Y la palabra es la fuente. La Biblia es la fuente. La palabra de Dios es la fuente. Jesús es la fuente, porque como dice Juan 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era la palabra, Cristo. Oh, santo es el Señor. Ayer le comentaba, entre otras cosas, que la Biblia es un conjunto de libros. Conjunto de libros. La Reina Valera, que es la que utilizamos, tiene 66 libros. 39 le corresponden al Viejo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. También les comentaba en el día de ayer que generalmente yo recomiendo a los que van a comenzar este fascinante camino de la lectura de la Biblia, yo les recomiendo comenzar por los salmos. Los salmos nos enseñan a orar. Oye bien, ¿eh? Los salmos nos enseñan a orar. Hay muchas personas que yo le escucho que dicen, es que yo no sé orar, yo no sé qué decir cuando tengo que hablar. Si tú no sabes qué orar, comienza a leer los salmos y te convertirá en un perito, en un experto o en una experta de la oración. Mi recomendación es, léete los 150 salmos. Yo le decía ayer que para cada situación por la que estemos pasando, para cada prueba, para cada lucha, para cada batalla, hay una palabra, hay un versículo, pero también hay un salmo. Si tú estás batallando con una prueba de cualquier índole, de salud, que es la que
En los últimos tiempos, la mayoría de las personas están siendo afectadas con su salud. Si la batalla es con tu salud o cualquier prueba por la que esté pasando, personaliza el Salmo número 6. Es una recomendación la que te hago. El Salmo 6. Pero si tú sientes que te están persiguiendo tus enemigos y necesitas ángeles para que te cuiden, para que te rodeen, Salmo 91. Pero oye bien, hay muchas personas que tienen el Salmo 91 como un amuleto. Hermano, y eso así no funciona, ¿eh? La palabra no es eso. Nosotros tenemos que tener entendimiento cuando vamos a declarar una palabra de la Biblia, un salmo. El Salmo 91, lo primero es que hay que comenzar entendiendo el primer versículo. Dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. El Señor está hablando con gente específica en ese salmo. Entonces esto no es un tema de que sea un amuleto, de que tú lo tengas abierto en un sitio. Eso no es eso, ¿eh? Eso no va a pasar nada porque Dios no se mueve de esa manera. Así es que tenemos que aprender a leer los salmos con entendimiento y despacio. No hay por qué correr, porque esto no es una competencia. Mientras más despacio leemos, más revelación nos da el Señor. El Salmo 91 es muy poderoso, pero hay que leerlo detenidamente e irlo meditando. Oh, santo es el Señor. Pero si necesita protección para los enemigos que te persiguen, necesita que el Señor envíe sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, lee con entendimiento el Salmo 91. Si quieres darle gracias a Dios por una victoria, ahí está el Salmo 18. Específicamente el versículo 17 que me encanta. David era un loco de Dios. David le dice al Señor en ese salmo, en el 18, verso 17, gracias porque me libraste de un poderoso enemigo, de un enemigo que era más fuerte que yo. Es que yo adoro a David, de la manera que David hablaba con el Señor. Le decía exactamente lo que él pensaba, cómo se sentía. Gracias porque me libraste de un enemigo que era más fuerte que yo. Entonces el Salmo 18 es un salmo para dar gracias por una victoria que Dios te haya dado. David escribe el Salmo 20, oye bien, pidiendo victoria. El 18 él da gracias por una victoria, porque David se basaba de lucha en lucha, de pleito en pleito, de batalla en batalla. Entonces en el 18 él le da gracias porque lo libró de algo o de alguien. Pero en el 20... se dice que David escribió el Salmo 20 cuando iba a una batalla con los sirios o con los amonitas. Pero eran oraciones espontáneas las que David le hacía a Dios. En el Salmo 20, David le dice que iba a una batalla y decía que Jehová me oiga en el día del conflicto. Que el Dios de Jacob me defienda, aleluya. Oh, santo es el Señor. Así comenzaba David a hablarle a Dios antes de salir a una batalla, a una prueba. Si tú estás enfrentando una batalla, si tú estás enfrentando un tipo de prueba, si tú estás enfrentando un enemigo, Salmo 20, Salmo 20, bendito sea el Señor. Que Jehová me oiga en el día del conflicto y que el Dios de Jacob me defienda. Declara esa palabra en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, por eso es que yo recomiendo los salmos, porque te ponen a orar de manera intencional. Oh, Santo Padre. Si me dejan hablando de los salmos, yo le hablo de los 150 salmos, porque a mí me encantan. Bendito sea. Si tú estás necesitando cualquier cosa, hay una escasez, hay una carencia. Salmo 23. Este salmo nos habla del futuro. Nos habla de que lo que te está faltando hoy no te va a faltar mañana. El único versículo que habla en presente este salmo es el versículo 5. Después todo lo demás están en futuro. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él me guiará, Él me confortará, no temeré,
El bien y la misericordia me seguirán. Él había haciendo una declaración de que hoy yo no tengo esto, pero mañana lo tendré. Perdón, mañana lo tendré. Hoy no lo tengo, pero mañana lo tendré. Y me seguirán todos los días de mi vida. Bendito sea Dios. Vemos el Salmo 35, un salmo peligroso, porque es pidiendo a Dios que lo libre de sus enemigos. ¿Por qué yo digo que el Salmo 35 es peligroso? Porque es un salmo que hay que saber un poco de guerra espiritual para usar este salmo. Ahora, si tú necesitas realmente que Dios te libre de tus enemigos, el Salmo 35 es un salmo aguerrido, es un salmo de guerra. Clama a Dios. David está clamando a Dios para que intervenga y le haga justicia. David le está pidiendo a Dios en ese salmo que proteja su alma y que avergüence y confunda a sus perseguidores y que sus trampas, sus propias trampas los atrapen. Es un salmo largo, pero es un salmo de poder. Bendito sea el Señor. En fin, mis hermanos, es comenzar por los salmos para que aprendas a orar de manera intencional. Pero no solo eso, no solo para aprender a orar, sino también a reconocer la soberanía de Dios. Con los salmos comenzamos a tener una relación con un Dios que es todopoderoso. Con los salmos es que tú comienzas como a conocer el poder de Dios, de lo que Dios es capaz de librarte. Para mí los salmos son una maravilla para comenzar a leer la Biblia. También encontramos en la Biblia, ya yo le comenté ayer que los salmos no es Dios hablando, son hombres hablándole a Dios y pidiéndole cosas a Dios. También le comentaba que los libros de Pablo, las cartas que hizo Pablo, era Pablo hablando, escribiéndole a las iglesias. También la Biblia tiene 3 libros, que no es Dios que habla. En el Viejo Testamento hay 3 libros que lo escribió el sabio Salomón. Son unos libros tremendos para los jóvenes principalmente. Proverbio, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estos 3 libros lo escribió el sabio Salomón. Y yo invito a todo joven a leer estos 3 libros de Salomón. Yo los invito. Porque hay muchos jóvenes viviendo en un mundo irreal y creyendo que la vida es un microondas. Y por eso muchas veces la vida le da sorpresa. La vida no es un microondas, mis hermanos. Entonces por eso le hablo específicamente a los jóvenes que han decidido seguir a Cristo. Léanse estos 3 libros. Proverbios es un libro que trata sobre la sabiduría, pero una sabiduría práctica, enseña Salomón en los Proverbios. Es una sabiduría para saber vivir una vida que honre a Dios y al prójimo. Oye bien, aquí hay 2 palabras puntuales, sabiduría y prójimo. La intención de Proverbio es que podamos ser sabios, con una sabiduría práctica, y podamos vivir una vida que honre a Dios y al prójimo, porque la sabiduría es la madre, es la protectora de todo. Sin sabiduría, tú puedes perderlo todo. Entonces hay mucha gente o muchos jóvenes pidiéndole al Señor que lo prospere, que le dé, dame, pero no tienen sabiduría. Y lo que va a proteger lo otro es tu sabiduría. Y eso es lo que te enseña Salomón en los Proverbios. Y también habla de amar al prójimo como a ti mismo. Porque esto es un precepto bíblico que significa desear para el prójimo lo mismo que tú quieres para ti, lo mismo que yo quiero para mí. Es como preocuparnos por el bienestar del otro, ser solidario con el otro y aprender a perdonar.
Hermano, este mandamiento resume toda la ley. De hecho, es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que escribió Moisés, implicando que el amar a los demás, en el amar a los demás, se cumple toda la ley y se vive según la voluntad de Dios. Tenemos el libro de Eclesiastés, que nos enseña a buscar el significado y propósito en la vida, reconociendo nosotros que las cosas terrenales, como la riqueza, el placer, las cosas materiales, que son buenas, todo la queremos, pero son efímeras, son temporales, son perecederas. Por eso el mismo Salomón, cuando cierra este libro de Eclesiastés, dice: el fin de este discurso es: teme a Dios, porque eso es todo en el hombre. Oye esto, el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo, oye cómo termina el libro de Eclesiastés. El fin de este discurso es: joven, yo te invito a leer estos libros de Salomón, porque te servirán de mucho, de mucha edificación. También tenemos el libro de Cantar de los Cantares. Con este libro ha habido cierta contienda porque hay varias interpretaciones del libro Cantar de los Cantares. Por un lado se dice que se trata del amor y el deseo sexual entre un hombre y una mujer. En este libro se utiliza un lenguaje poético y unas como metáfora para expresar la intensidad de los sentimientos y el anhelo de un hombre y una mujer. Pero también el libro celebra el amor humano como un Dios, como un don de Dios. El amor como un don de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces también este libro, mucha gente lo interpreta como un don de Dios. Pero también se ha interpretado como una alegoría del amor entre Dios e Israel, o como una alegoría del amor entre Cristo y la iglesia. Entonces este libro de Cantar de los Cantares tiene varias interpretaciones, pero también es un libro excelente para leerlo. Hermano, cuando leemos los salmos, los proverbios, el Eclesiastés, que son libros del Viejo Testamento, suceden cosas en nuestras vidas. Hay cambios de conducta, la manera de hablar cambia, la manera de ver las cosas cambian. Nosotros vamos aprendiendo a caminar a la manera de Dios. Aprendemos estrategias divinas. Por eso recomiendo comenzar por estos libros. Y ¿saben ustedes lo que le dijo David a su hijo Salomón antes de morir? No sé si todos los nuevos creyentes saben que David era el padre de Salomón. El rey David, cuando murió, quien lo sustituyó fue su hijo Salomón. Y oye lo que le dice este hombre a Salomón antes de morirse. Tremendo, ¿eh? Lo encontramos en Primera de Crónicas 28, versículo 9. Le dice David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esta expresión me encanta. Oye bien, reconoce al Dios de tu papá, que soy yo, y sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallas. Si lo dejara, Él te desechará para siempre. Hermano, este último pasaje nos recuerda que la búsqueda sincera de Dios transforma nuestras vidas y nos brinda un propósito verdadero en un mundo lleno de inteligencia artificial y de muchas distracciones. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hermanos, resumir la Biblia no es fácil.